Bien, bueno, buenas tardes. Eh, Les saludo con mucho cariño, con mucho afecto. Como ya hemos inicialmente dicho, bueno, yo me llamo Rolando Núñez. Yo soy licenciado en educación, mención filosofía de la Universidad Católica del año por allá 95, ya hace unos cuantos. Luego hice una maestría en lingüística en la UPEL Maracay, en nuestra casa de estudios, y posteriormente realicé el doctorado en educación en la UPEL Maracay también. Y me desempeño como profesor ordinario en el departamento de componente docente del Pedagógico de Maracay, en el área sociofilosófica, y vengo administrando desde hace ya unos cuantos años cursos como eh, historia de la pedagogía, historia de la educación, eh, filosofía de la educación, introducción a la filosofía, ética y docencia, etcétera, etcétera, pedagogía, etcétera. Y bueno, eh, estoy con ustedes este semestre para compartir eh, un poco lo que podamos trabajar en el tiempo que tenemos sobre metateoría y educación. Yo he estado, como les decía en lo que escribí esta mañana, he estado viendo sus videos y he tomado notas. De todos siento que hay algo valioso que rescatar. Eh, en muchos casos hay muchos elementos valiosos que tener en cuenta. Y en ese sentido, yo tengo que decir en primer lugar que entiendo el curso de metateoría y educación como un seminario, es decir, como un semillero en donde cada uno de los que participa de ese seminario va aportando elementos, va aportando información, contenidos, reflexión, puntos de vista, y todos esos puntos de vista nos van enriqueciendo. Y eso es un poco lo que hemos comenzado a hacer y lo que yo siento que ha pasado con ese eh, concepto, con esa primera aproximación a lo que es la metateoría. Por eso he querido también que cada uno coloque el link de su video allí en el grupo de, de WhatsApp, para que esté a disposición de los compañeros y los compañeros puedan no solamente echarle un ojo a eso, sino detenerse, porque hay elementos muy valiosos allí. Bien, eso en primer término. Claro, tendríamos que sacar algunas conclusiones en un primer momento de esa primera aproximación a lo que es la metateoría. Cuando nosotros revisamos, no es que abunde la información sobre lo que es la metateoría. Es decir, no es lo mismo buscar la definición de filosofía de la educación, de, no sé, de filosofía del lenguaje, de que también es una disciplina joven, de psicología, que es un poquito más, es un poquito menos joven, porque es de finales del siglo XIX, que buscar el concepto de metateoría. Hay algunas referencias, hay algunas cosas que conseguimos en internet, pero no es un concepto de los más populares, de los más familiares, de los más comunes que se puedan conseguir. Si nosotros hacemos el arqueo de esas fuentes, de esa información, de esas referencias, sí tendríamos que mencionar a un autor que es Juan David García Vaca, un filósofo de origen español que se radicó en Venezuela, que trabajó muchos años hasta jubilarse en la Universidad Central de Venezuela, y que, bueno, tiene una obra publicada muy amplia
en nuestro país y en otros países de América Latina, incluso de Europa, en España, etcétera. Un filósofo y también físico, porque estudió las dos carreras. Y entonces él tiene dos volúmenes bastante sustanciosos sobre metateoría, teoría y ciencia. Ese es quizá, si buscamos una obra eh, de, 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 de carácter, bueno, vamos a conseguir esa, que evidentemente está escrita en otro contexto, en otro momento histórico, desde otras perspectivas. Eh, bueno, sería interesante estudiar a Juan David García Vaca y su pensamiento, pero no entra, digamos, por razones de tiempo y por nuestros intereses, quizás no es el tema que vamos a abordar. Tendríamos entonces que decir que la metateoría de la cual nosotros vamos a hablar y sobre la cual vamos a trabajar, que tiene muchos elementos de los que ustedes han destacado en sus intervenciones, es decir, es una teoría de las teorías, como ha dicho alguno de ustedes, es una reflexión crítica sobre los fundamentos de las teorías científicas, como han dicho otros. Para nosotros y para los efectos de lo que nos interesa trabajar, la metateoría evidentemente es un buscar lo que está más allá. Y en ese sentido, también algunos de ustedes lo han señalado, porque ha hecho referencia a la metafísica, la metateoría que nos interesa a nosotros destacar y profundizar está muy vinculada a la metafísica. ¿En qué sentido? En el sentido de que la metafísica es desde Aristóteles, que es, vamos a decir, el padre, no del concepto, pero sí del ejercicio metafísico en forma sistemática, propiamente dicho, porque ni siquiera es Aristóteles el que habla de metafísica habla otro autor posterior a Aristóteles, que Andrónico de Rodas, que organizó las obras escritas por Aristóteles, y entonces puso las obras que Aristóteles había considerado de física natural, etcétera, y luego colocó las otras obras de lo que llamaríamos la filosofía primera y las ubicó las llamó metafísica, o sea, eran las que estaban después de la física. Pero sí hay que decir que metafísica significa metafísica es lo que está más allá de la física, aquello que existe, aquello que nos constituye, aquello que nos define en muchos sentidos, pero que no podemos tocar. Y ese es quizás un elemento importante a tener en cuenta para hablar de metateoría. Entonces la metateoría es una reflexión crítica sobre las distintas teorías que nosotros vamos a conseguir, hemos estudiado, nos hemos aprendido, nos han enseñado quizá de manera bastante dogmática a lo largo de nuestros estudios de pregrado, de posgrado, etcétera, en educación. Por eso estamos hablando de metateoría y educación. Nosotros no podemos perder de vista el hecho de que la metateoría que nosotros vamos a trabajar está circunscrita al elemento pedagógico educativo. En ese sentido, la metateoría que vamos a desarrollar tiene que abocarse a eso. O sea, entonces debemos tener nosotros en nuestro curso como tres elementos muy claros y siempre presentes. Metateoría para nosotros es ir a buscar lo que está detrás, lo que está más allá, aquello que sustenta, la metáfora pudiera ser la base, lo que está a la base de una casa. Nosotros vemos las ventanas, el techo, las paredes, pero no vemos las bases, y sin embargo sin esas bases la casa se caería. Eso es lo metateórico, pero es una metateoría la que nosotros queremos escarbar, queremos escudriñar, referida a las teorías pedagógicas, a esas teorías pedagógicas que necesitan ser cuestionadas, reflexionadas, porque nosotros como investigadores en el campo educativo estamos llamados, y ustedes en esta experiencia doctoral, a producir una teoría. En ese sentido es que nosotros queremos trabajar la metateoría. Esta primera aproximación yo se las voy a dejar acá, porque no quiero extender tampoco demasiado mis intervenciones,
Eh, entonces, esta primera intervención mía se las dejo hasta aquí, y quisiera escuchar sus comentarios que pueden ser en un pequeño video como han hecho anteriormente, o puede ser en una nota de voz. Bien, para luego pasar a la siguiente fase. Gracias, seguimos en contacto y seguimos en este afán de producir conocimiento. Saludos.